Iniciamos con la sesión número 8, razonamiento estadístico y probabilístico. En la primera parte de lo que es estadística vamos a ver estos ejemplos. El primero es la guardería que tiene la señora Cabrera, donde nos muestra precisamente la altura de cada niño de su guardería. Tenemos aquí entonces de manera horizontal la altura en centímetros y aquí, por ejemplo, el número de niños que tiene esa altura correspondiente, como aquí tenemos, por ejemplo, 82 centímetros. Dos niños miden esa altura de 83 centímetros. Tenemos a tres niños de 84, 1, 2, 3, 4, 5, de 85, 4, de 86, 1. ¿Cuál es la más frecuente? ¿A qué se refiere la frecuencia? El número de repeticiones o el número de veces que se repite más, que tiene entonces más frecuencia. Y aquí pues lo podemos fácilmente apreciar, ¿verdad? ¿Cuántos niños son los que más se repiten en cuanto a una altura determinada? Entonces vemos aquí 5 niños miden 84 centímetros. Entonces, la altura más frecuente, la que más se repite, es la de 84 centímetros con 5 niños. 1, 2, 3, 4, con 5 niños. Ya que las demás alturas, pues tienen menos número de niños. En la número 2, la siguiente tabla de frecuencias muestra el número de golpes que necesitó cada golfista para completar el hoyo 3. Muy bien, tenemos aquí el número de golpes, 1, 2, 3, 4, 5, número de golfistas. Ningún golfista tuvo un golpe. Sin embargo, 14 golfistas, según la tabla que tenemos aquí, 14 golfistas hicieron 3 golpes. De tal manera que la pregunta es ¿cuál fue el número de golpes que más se repitió? El más frecuente. Pues según esta tabla, pues el número de golpes fue 3 porque más veces, 3, porque más veces se repitió. ¿Cuántas? Pues 14 veces porque 14 personas, 14 golfistas lo hicieron 3 veces cada uno. Por lo tanto, si es el número de golpes, es el 3, porque fue el que más, más se repitió. Tanto las gráficas como las tablas es apoyo para representar estadísticas. Si nos vamos aquí al siguiente ejercicio, que es el número 3, la siguiente gráfica, otra gráfica y otra tabla de frecuencias. Y las dos están en el mismo sentido de frecuencia. Muestra la temperatura entonces aquí diaria en la ciudad de Katz, Colorado, durante el mes de abril, como nosotros ahora. Cada punto representa entonces un día distinto. ¿Cuál fue la temperatura máxima más frecuente? Estas son las temperaturas, estos son los días. ¿Cuál fue la temperatura que más se repitió? Pues 10 grados centígrados, ¿verdad? Porque 1, 2, 3, 4, 5 días se tuvo esa temperatura y fue la máxima en cuanto a que fue la que más se repitió. ¿Cuál fue entonces otra vez la temperatura máxima más frecuente? Pues la de 10 grados. Fue la que más se repitió, la que tiene más número de veces repetidas. En la número 4 entonces, siguiente tabla de frecuencias muestra el número de imágenes de Hui o Yui que se han publicado en cada una de las revistas locales. Muy bien, mi pregunta es, bien, ya tenemos aquí entonces la pregunta, ¿cuál es el número más frecuente de imágenes? Las imágenes que más se repitieron, el número de imágenes que más se repitieron. Entonces tenemos aquí
Y en 2 revistas, bueno, ahí no se publicaron, pero en 3 revistas se publicaron 2 imágenes, de tal manera que 2, número de imágenes, pues 2, porque ese se repitió, 2 imágenes se repitieron más veces. ¿Cuántas? Pues 3, porque se publicaron en 3 revistas. Y en las demás, pues se publicaron en menos revistas, menos o más veces, pero pues la que más se repitió fue el número de imágenes 2 en 3 revistas. Ya que aquí, por ejemplo, se repitieron pues nada más 2 veces, ¿verdad? 3, pero nada más en 2 revistas. Aquí 4 imágenes, pero nada más en una revista, o sea, no se repitieron muchas veces en varias revistas, sino únicamente aquí el número 2. ¿Cuál es el número de imágenes más, el número más frecuente, perdón, de imágenes? 2. Bien, y continuamos. Tenemos aquí entonces en el número 5, calcula la moda del siguiente conjunto de datos. Tenemos un conjunto de datos y la moda es el número que más se repite, el dato que más se repite. Por eso aquí, bueno, ya lo puse aquí con amarillito, pues la moda es 3. ¿Por qué? Pues porque el 4 nada más tiene 2, el 6, 1, etcétera. Pero el número que más se repite es el número 3. Y esa es la moda de este conjunto de datos. Tengo el siguiente que me dice aquí, calcule la media del siguiente conjunto de datos. Tal 4, 5, 6, 4, 7, 4. ¿Cuál es la media? La media es el promedio que ya sabemos sacarlo. ¿Cómo lo sacamos? Pues sumamos todos los datos, sumamos todos los datos y lo dividimos entre el número de datos que son. Entonces, sumo 4, 5, 6, 4, 7, 4, que ya los tengo aquí. 6, 4, 7, 4, y lo divido, que me suman 30, y lo divido entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, entre 6, que me da un total de 5. Muy bien, la media de este conjunto de datos es 5. Calcule la mediana. Ahora, ¿cuál es la mediana de este siguiente conjunto de datos? La mediana es el número que queda entonces en medio. Para eso tenemos que ordenarlos. Entonces aquí tomé de manera ascendente o de manera mayor. Aquí acomodé este conjunto de datos, los acomodé aquí de manera ascendente. 1, 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De tal manera que miren, si vemos aquí del lado izquierdo es 1, 2, 3, 4 y del lado derecho 1, 2, 3, 4. ¿Cuál queda en medio? El 5. La mediana de este conjunto de datos es el número 5. Así que si ya entendimos moda, mediana y media, entonces vamos a contestar el 8 y el 9 y 10, que cada uno es moda, mediana, mediana y media, en el orden que sea. Tenemos el siguiente ejercicio, la siguiente situación. Número 11, Juan ha obtenido los siguientes puntajes en los primeros 6 juegos de playoffs. Puntos, ha obtenido 9 en el primer juego, 9 puntos, segundo juego 7, 3, 10, 4, 6, 5, 13, 6, 12. Si desea obtener un promedio de 10, acabamos de hacer lo que es el promedio, ¿se acuerdan? Si desea obtener un promedio de 10, ¿cuál debería ser su último puntaje en el séptimo juego? El juego aquí está otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el séptimo juego, ¿qué puntaje debería obtener si desea obtener un promedio de 10? Un promedio de 10. En el séptimo juego, ¿qué puntaje debe obtener? Bien, en este ejemplo entonces si sumo los puntos entre el número de juegos, que son 6, obtengo precisamente un promedio de 10. Bien, entonces el promedio, que es de 10 por 7, que es el total de juegos que tuvo que haberse dividido,
pues me daría igual a 70, ¿verdad? Ya sé que el total de puntos son 57 puntos. Aquí ya lo sacamos, la suma de puntos del total de puntos hasta el juego número 6, pues son 57 puntos. Más el puntaje desconocido, aquí vamos a despejar. Entonces, tengo el total de puntos que son 57, que lo sumé de aquí a acá, ¿se acuerdan? Más el puntaje desconocido, que es el que voy a determinar aquí enseguida. Aquí el juego, yo ya sé que es el juego número 7. Voy a determinar aquí el puntaje, nada más. Muy bien, de aquí a acá es el total de puntos 57 más el valor que desconozco, que me dice que es igual a 70. ¿Por qué 70? Porque es el total de juegos que se tuvo que haber obtenido, que tuvo que haberse dividido. Esto es igual a 70, por lo que x es igual a 70 menos 57, x es igual entonces a 13. Por lo tanto, en el séptimo juego tiene que sacar 13 puntos para obtener un promedio de 10. Bien, vamos al siguiente número 12, a un conjunto de 4 números cuya media es 6. Un conjunto de 4 números. ¿Cuáles números? No lo sé, los desconozco. Si trabajamos con la X o las últimas letras del alfabeto, pues serían X, Y y Z, pero aquí pues son 4 números, entonces por eso vamos a trabajar con las primeras letras para poder abarcar precisamente esos 4 números que desconocemos, porque me dice un conjunto de 4 números, no sé cuáles. Bueno, entonces puedo asignarles pues a un número una letra, ¿verdad? Independiente. O también podemos ponerlos de esta manera, x1 a un número desconocido, x2, x3, x4 también. 4 números cuya media es 6, cuya media, ¿cuál es la media? Recordemos que es el promedio, ¿verdad? Es el total, sumamos el total de datos entre el número de datos, que son 1, 2, 3, 4, entre 4. Me dice cuya media es 6, que esto es igual a 6. El total de números entre 4 es igual a 6. Aquí ya representé hasta aquí a un conjunto de 4 números que desconozco, cuya media es 6, es igual a 6. ¿Cómo sé que es la media? Pues porque está dividido entre el número 1, 2, 3, 4 de datos, me dice que es igual a 6. Se le añaden los números 1 y 5. Pues primeramente, ¿por qué le pongo aquí 24? Pues porque esta cantidad entre 4 me da 6. Si yo aquí estoy dividiendo, la acción contraria es multiplicar y así puedo determinar o saber el numerador. Entonces 6 por 4 pues me da 24. 24 entre 4 pues me da 6. Muy bien, entonces este 24 representa a 4 datos de un conjunto. ¿Se acuerdan de lo que acabamos de hacer? Muy bien, entonces estos 4 números desconocidos, el total es 24. Ya dijimos por qué. Dice, se le añaden los números 1 y 5 más 1 más 5. Entonces ya son, este 24 representan 4 datos más 1 más 6. Ya son 6 datos, ¿verdad? Para el promedio. ¿Cuál es la media o promedio del nuevo conjunto de números? Pues son 4, 5, 6. Entonces entre 6 para sacar mi promedio. Son 24 más 1, 25 más 5, pues son 30. Entre 6, que es el número de datos. ¿Por qué 6? 4, que representan este 24, más 2, que se agregaron, son 6. Este es igual a 5. ¿Cuál es la media del nuevo conjunto de números? 5. Entonces ahora hay que determinar
la media es igual a la pregunta cuál es la media del nuevo conjunto de números en el número 13, que ese es el que ustedes van a realizar. Siguiente, ahora ya pasamos pues la primera parte aquí del razonamiento estadístico y probabilístico, que fue estadístico. Vamos entonces ahora a probabilidad. Las caras de un dado, las dos caras contrarias siempre van a sumar 7. De tal manera que aquí, perdón, en el número 14 nos dice si en un dado la cara de arriba es un 3, ¿cuál va a ser la contraria? Pues 4, ¿verdad? Porque siempre van a sumar 7 las caras contrarias de un dado. ¿Cuál es la cara de abajo? Nos dice, la cara de arriba es 3 y la de abajo, ¿cuánto es? 4, porque 4 y 3 suman 7. Si en un dado la cara de arriba es un 6, ¿cuál es la cara de abajo? Pues 1, porque siempre van a sumar 7. Número 16. Si lanzamos un dado al aire, ¿cuál es la probabilidad de que caiga un 2? Un dado tiene un lado que tiene un 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados tiene un dado. ¿Cuántas de esas caras tiene un 2? Pues nada más solo una. Entonces la probabilidad de que caiga un 2 es una probabilidad de 6. Una porque nada más tiene en un lado un 2. Una de 6, que es el total de lados. Si lanzamos un dado al aire, ¿cuál es la probabilidad de que caiga un 5? Probabilidad de que caiga un 5. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga un 5? ¿Cuántos 5? ¿Cuántos lados que tienen un 5 tiene un dado? Pues nada más una. ¿De cuántos lados de total? Pues de 6 también, ¿verdad? Número 18. Si lanzamos un dado al aire, ¿cuál es la probabilidad de que caiga un número par? ¿Cuáles son los números pares ahí en el dado? Pues 2, 4 y 6. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga cualquiera de estos 3? 3. ¿De cuántos? De 6 lados, que es el total de 6 lados. Ya simplificado, entonces sería, le sacamos aquí tercera, pues un medio. Esa es la probabilidad. Si lanzamos un dado al aire, ¿cuál es la probabilidad de que caiga un número mayor a 2? Los lados del dado, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuál es mayor a 2? Pues es 3, 4, 5 y 6. 4. 4 lados. ¿De cuánto es el total de lados? De 6. Simplificamos, 2 tercios. 20. Si lanzamos dos monedas al aire, ¿cuál es la probabilidad de que caiga dos águilas? Un cuarto. ¿Por qué un cuarto? Probabilidad de que caigan águila y águila. Dos águilas de dos monedas. Una moneda tiene águila y sello, la otra moneda tiene águila y sello. Dos monedas. ¿Cuál es la probabilidad de que caigan entonces dos águilas? Pues una probabilidad es águila, águila, águila y sello y águila y sello. Son las únicas probabilidades. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que caiga dos águilas? Águila y águila. Una. ¿De cuántas? 1, 2, 3, 4. Una de 4. Si lanzamos dos monedas al aire, ¿cuál es la probabilidad de que caiga un águila y un sello? Un águila y un sello. ¿Cuál? Una de 4. No es lo mismo que sello y águila, nos dicen un águila y un sello. De dos monedas. No nos está diciendo tampoco de qué denominación son. Dos monedas, en general. Si lanzamos dos monedas al aire, ¿cuál es la probabilidad de que caiga dos sellos? De que caiga dos sellos, sello y sello, dos sellos. ¿Cuál? Una de 4. Si lanzamos dos dados al aire, ¿cuál es la probabilidad de que caiga un 7? Pues de que caiga un 7 como tal o literalmente, pues ninguna, ¿verdad? Porque cada cara del dado tiene del 1 al 6. De que caiga un 7, pues ninguna. 0. Pero de que al caer sumen 7, pues ya sería diferente.
tendríamos que poner aquí el probabilidad de que sumasen 7, probabilidad entonces de que caiga, aquí tenemos probabilidad de que caiga un 7, sumados me den 7, entonces 6 y 1, viendo mi cursor, 6 y 1 pues me da 7, 5 y 2, 7, 4, 7, etcétera, 4 y 3, 7, 3, 4, 2, 5, 1, 6, 6 y 1 y al revés. Muy bien, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 probabilidades de 36. ¿Por qué de 36? Porque son dados, dos dados, ¿verdad? Y 6 por 6 pues me da 36 posibilidades, pero nada más 6 de ellas me sumarían 7. Y simplificado, pues un sexto. Y hasta aquí es todo.